Buenas tardes. Vamos a dar inicio, perdón por la demora, a la sesión plenaria del día miércoles, que junto con Marcelo, cuando pensamos, la vislumbramos como, desde el punto de vista conceptual, como la más importante de este programa científico que estuvimos trabajando durante casi 2 años. En esta ocasión, consideramos que este tema que va a abordar el profesor Seb Goldig era muy importante para todos nosotros y por eso le dimos este espacio especial. Quiero agradecer en forma personal y también institucional la presencia de Seb. Él es argentino, trabaja actualmente en Israel, y destacar la generosidad de él como persona que siempre ha tenido hacia nuestra comunidad anestesiológica. Esa generosidad que caracteriza solo a los grandes maestros. Seb es, como dije, un médico anestesiólogo argentino que trabaja en Israel, past president de la ESA, y en esta oportunidad nos va a hablar sobre la imagen del anestesiólogo. Por último, destacar no solamente las cualidades profesionales de Seb, sino destacar también sus cualidades humanas a las cuales me referí y también sus cualidades musicales que ayer tuvimos la oportunidad de disfrutar en la fiesta de las nacionalidades. Así que, Marcelo, yo creo que vos también querés decir unas palabras. Muchísimas gracias, Seb, por tu presencia. Esto se está terminando, Marcelo. Esto se está terminando, ¿no? Y siempre, a mí particularmente, cuando hemos tenido, como bien dijo Carlos, casi 2 años de trabajo intenso, y hoy termina, y yo no soy actor, pero me parece que sé lo que voy a sentir hoy a la noche y lo que voy a sentir mañana, que es un poco, como que me deprimo bastante porque la cosa esta terminó. Y quiero agradecer la presencia de Seb de una manera, como dijo Carlos, personal, institucional, y agradecer la generosidad porque él nos ha brindado cosas que trascienden este Congreso, que impactan muy positivamente en la ARBA, impactan positivamente en la formación de los anestesiólogos. Desde el año 2015, todos los anestesiólogos, gracias a Seb, a su trabajo y a el haber podido impulsar eso, pueden rendir el examen OLA. El viernes hicimos un entrenamiento simulado para rendir el EDAIC 2 oral, que esperemos que sea el año próximo en la Argentina. Y realmente esta colaboración que él tiene hacia nuestra institución y la generosidad en poder brindar todo esto es extraordinaria. Yo les pido un aplauso antes de la conferencia porque realmente es un ser extraordinario. Y bueno, lo invito a que venga, que suba al estrado. Y este tema, la imagen del anestesiólogo, yo lo escuché dar una conferencia hace, no me acuerdo, 2, 3 años, y yo pensaba que la imagen del anestesiólogo que teníamos en Latinoamérica era solo de Latinoamérica. Y cuando escuché la conferencia, me di cuenta que es mundial el problema. Y bueno, a lo mejor a partir de algunas cosas que él dice, nosotros podemos mejorar un poco esto. Seb. Muchísimas gracias, me emocioné. Buenas tardes a todos. Y quiero agradecer a CLASA, a la ARBA, al FAR, por la oportunidad de
poder asistir a este congreso tan importante en el país donde nací, donde tengo tantos amigos y gente querida. Esta es una foto de mi esposa. Yo pienso que estarán de acuerdo que es muy bella, bella mujer, pero estoy seguro que si le muestro la foto a mi esposa, no le va a gustar. Y hay algo que causa que no nos gustan en muchas oportunidades las fotos que nos muestran de nuestra persona. Y eso es quizá por la cuestión de la imagen facial inversa. Nosotros nos conocemos por el espejo. El espejo muestra una imagen inversa de nuestra persona. Y muchas veces cuando nos vemos en fotos, no nos reconocemos exactamente o nos vemos distinto de lo que esperaríamos. Y eso es porque estamos familiarizados con la imagen que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. Algo parecido debe suceder con la imagen del anestesiólogo. Nosotros estamos tan seguros con nuestra profesión, nos sentimos tan bien y pensamos que es la cosa más noble y excelente que pudimos hacer en la elección de la profesión. Pero la gente no piensa lo mismo. Eso lo hemos descubierto en nuestra sociedad, en nuestra asociación, en Israel, hemos hecho 3 encuestas públicas en 3 distintos años para ver qué sabe la gente sobre nosotros, los anestesiólogos, y también poder continuar monitorizar si es que las actividades de la asociación han contribuido en algo a mejorar la imagen del anestesiólogo. Y la imagen depende de los pacientes, de nuestros colegas, cómo nos ven ellos, las enfermeras, los parientes, los administradores, la prensa e incluso los abogados. Respecto de los pacientes, la American Society, la ASA, ha dedicado una campaña muy importante que se llamaba El médico detrás de la máscara, The Doctor Behind the Mask, porque las salas de operaciones no están abiertas al público y la gente no sabe qué sucede dentro de las salas de operaciones. Y eso juega un rol muy importante en la tergiversación de la imagen del anestesiólogo. Y la ASA explicaba a la gente que anestesiología es la práctica, no se trata de que un médico le da una inyección y se va, sino que es la práctica de la medicina dedicada al alivio del dolor, al tratamiento global del paciente quirúrgico antes, durante y después de la cirugía. The Doctor Behind the Mask. Nosotros nos vemos así, detrás de la máscara, pero el público probablemente nos ve de otra manera. Muchas veces se habla del anestesiólogo cuando sucede una tragedia y ahí aparece el anestesiólogo en los periódicos, en los diarios, en las noticias, cuando cometemos un error o cuando, como dice esta frase, la probabilidad de ser observado es directamente proporcional a la estupidez de tus actos. Justo cuando no quieres que te vean, te ven. Por eso hicimos esa campaña, estas encuestas, para saber qué sabe el público sobre nosotros. Era una encuesta telefónica conducida durante 3 años diferentes. Por ejemplo, le preguntamos a la gente si el anestesiólogo es médico. Y si decimos que un promedio del 65% sabía que éramos médicos, podemos ver el medio vaso lleno o el medio vaso vacío. Porque si 30 y algo % de gente no sabe siquiera que somos médicos, ¿qué podemos hacer en ese sentido? Leo Strunin, que escribió uno de los mejores textos de anestesiología en Inglaterra, pone en el prólogo que un paciente le dijo:
usted sabe un montón de medicina, hasta podría ser médico. Y estos hallazgos en las encuestas concuerdan con hallazgos en otros países y en otros ambientes, donde aproximadamente 60 y algo % sabían que el anestesista o el anestesiólogo es médico. Y cuando le preguntamos a la gente en la encuesta quién cuida la vida del paciente durante la operación, la mayor parte mencionaron al cirujano. El cirujano está ocupado, el cirujano no puede dedicarse a cuidar la vida del paciente durante la operación. El 10% mencionó la enfermera y un 20 y algo % el anestesiólogo. Por suerte podemos decir que con el correr de los años en las 3 encuestas hubo un deterioro de la imagen del cirujano y lentamente comenzamos a mejorar un poco la del anestesiólogo. Como escribieron una vez muy ciertamente en el Canadian Journal, la gente cree que el cirujano los hará pasar a salvo la anestesia, cuando en realidad es el anestesista quien los hará pasar a salvo la operación. ¿El anestesiólogo protege al paciente? Eso la gente no sé si lo sabe, pero la gente sí sabe que el anestesiólogo puede matar al paciente. O sea, por el lado del miedo, hemos descubierto que las campañas de publicidad del anestesiólogo tienen que tocar ese punto débil de la gente. La gente tiene miedo a las operaciones y solamente el 5% en esta encuesta publicada en Anestesia Analgesia, solamente el 5% de los encuestados sabían que quien vigila los signos vitales del paciente es el anestesiólogo. La gente no tenía idea de que esa es función del anestesiólogo. Y entonces, ¿cómo hacemos para luchar contra esa invisibilidad que tenemos? Lo que sí sabemos nosotros, y podemos estar seguros, que si nos vestimos como médicos, aparecemos frente al paciente en la clínica preoperatoria como médicos, auscultamos al paciente y aparecemos como médicos en el escrutinio de la información vital, cuando nos dirigimos al paciente, cuando le explicamos como amigos qué es lo que va a suceder durante la operación y luego. Cuando actuamos con tranquilidad, evitando interrupciones y perturbaciones. Por suerte nosotros elegimos la música en el quirófano porque el cirujano está estéril y no puede tocar nada. Y evaluamos la condición del paciente, le damos la tranquilidad, tratamos la insatisfacción. Todo eso se puede lograr yendo a ver al paciente luego de la operación. Lógicamente es una lucha contra el tiempo, no todos tenemos tiempo de hacerlo, pero es sensacional y muy importante. Si logramos ir a ver al mismo paciente que lo hemos visto antes de la operación y podemos visitarlo luego de la operación, cerramos el ciclo y eso contribuye muchísimo a nuestra imagen. Es decir, como decía la ASA, la American Society, el anestesiólogo es el médico perioperatorio, perioperative physician. Hubo gente que quiso cambiar el nombre incluso de la especialidad a perioperative physician. La visita preoperatoria, escuchar al paciente, explicarle, y la visita posoperatoria. El 53% de los entrevistados no pensaban que el anestesiólogo está presente durante toda la cirugía. Es decir, la gente, estoy seguro que en el público presente aquí, no faltó el paciente que le ha dicho, doctor, quédese conmigo, cuídeme durante la operación, porque
La gente no sabe que el trabajo del anestesiólogo no es dormir al paciente. Eso es solo un aspecto muy parcial del trabajo del anestesiólogo. Y lo que hemos hecho, hemos puesto en Israel carteles en las calles diciendo, aprovechando un poco el miedo de la gente, y los carteles decían: el anestesiólogo es tu seguro de vida durante las operaciones. Y tenemos logros en cuanto a nuestra imagen. ¿Por qué? Porque estamos expandiendo nuestras funciones. Nosotros convencemos poco a poco a la gente que preservamos la vida de los pacientes. Y respecto de la expansión de las funciones, ahora estamos en muchos lados: sala de partos, cuidados intensivos, medicina de emergencia, tratamiento del dolor, procedimientos invasivos fuera de la sala de operaciones, resucitación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos nuevos productos que nos aseguran una continuidad y un progreso. Como en el caso del café, que en el 96, si ustedes decían café, las posibilidades eran pocas, y hoy en día no están diciendo nada. Tiene que aclarar qué clase de café. En la sala de partos, en la primera encuesta, un 11% sabía que nosotros somos los que hacemos la epidural y que se puede hacer la epidural. Y en la última encuesta ya subió al 50%. Lo mismo respecto de cuidados intensivos, lo mismo respecto de la sala de emergencias y de procedimientos invasivos, el tratamiento del dolor y resucitación. Todas esas cosas la gente aprendió con el tiempo, que dependen de nosotros. Respecto de preservar la vida de los pacientes, en la primera encuesta, comparada con la tercera, un pequeño aumento en la concepción de qué es más peligrosa, la anestesia o la operación. Le preguntamos a la gente, ¿qué es más peligrosa, la anestesia o la operación? Y poco a poco la gente, pero lo que se puede ver en las tres encuestas, en que la gente tenía más miedo a la anestesia que a la operación en sí. ¿Por qué? Porque los temores del paciente son, primero, no despertarse, que es el temor a la muerte; despertarse durante la operación; temor al dolor posoperatorio; náuseas y vómitos; procedimientos dolorosos como agujas, sondas, etc. Y si ustedes ven todas estas 6 causas de temor que tiene la gente respecto de la cirugía misma es solo el número 6 en orden. Y las 5 principales dependen de nosotros, los anestesiólogos, y no del cirujano. Y cuando preguntamos si tiene alguna influencia el anestesiólogo sobre el éxito de la operación, la gente poco a poco empezó a comprender, por ejemplo, una operación de traumatología, en la práctica privada elegir al traumatólogo es importante, pero cuando se trata de una persona enferma con todo tipo de enfermedades, la presencia de un buen anestesiólogo es casi tan importante o más que la del cirujano en sí. ¿Quién decide el tipo de anestesia?, preguntamos. Y la gente pensó que es el cirujano el que la decide. Respecto de la interacción con nuestros colegas, en América dicen gasman, la persona que pasa gases al paciente.
Todos ustedes conocen probablemente esta imagen que nuestros colegas dan sobre nosotros en cuanto al esfuerzo que hacemos. La Internet está llena de comentarios mutuos que hacemos los cirujanos contra nosotros y nosotros contra ellos. ¿Cuántos cirujanos se necesitan para enroscar una lámpara? Uno. Él sostiene la lámpara y el mundo gira alrededor de él. 3 consejos que da un anestesiólogo experimentado a un nuevo residente. O, por ejemplo, esto, que los cirujanos dicen sobre nosotros, que sin ellos no tendríamos trabajo. Hoy en día ya no es cierto, porque estamos en todos lados. Y lo que nosotros decimos sobre ellos. Y si ustedes se fijan en la filosofía cotidiana del cirujano, ¿por qué está sangrando el paciente? Ellos nunca tienen la culpa. Puede ser por la mal posición del paciente, el gas anestético, demasiado superficial anestesia o demasiado profunda, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aparece también en la web una lista de mentiras clásicas de los cirujanos. Que ustedes la deben haber escuchado. Pero por otro lado está la lista de mentiras del anestesiólogo. Hemos hablado en una de las mesas redondas en este Congreso sobre la responsabilidad compartida entre nosotros, porque por un lado queremos autonomía, pero por otro lado tenemos responsabilidad compartida respecto del paciente. En Israel solamente el 1% de los estudiantes de medicina eligen anestesiología como carrera. En los Estados Unidos es el 6%. Yo no sé cuáles serán las cifras en vuestros países. Y las enfermeras, bueno, no voy a entrar en el tema por falta de tiempo sobre enfermeras anestesistas, etcétera, etcétera. Solamente anecdótico, hicieron una encuesta entre las enfermeras en Noruega, ¿quién es el médico más sexy? Y salió el anestesiólogo número 1. Es decir, algo de nuestra imagen por lo menos se mantiene bien. El médico detrás de la máscara. Transformar anestesiología en una especialidad perioperatoria depende de nosotros. Parte de las imágenes, de la imagen nuestra depende de nosotros. Y a veces tenemos que obedecer y a veces tenemos que comandar. El que aprendió a obedecer sabrá cómo comandar, dijo Solón. Tenemos muchísimas áreas de interés dentro de la anestesiología y además ustedes podrán encontrar anestesiólogos en los gobiernos, en los ministerios, en las universidades y en muchísimos cargos públicos. Podemos matizar nuestra práctica cotidiana en la clínica, en la investigación, en la educación, en la administración. Y en la vida política, en la asociación, como ejecutivos, en el Ministerio de Salud, Salud Pública, todos esos son ejemplos de actividades políticas nuestras. Esto en el clima de elecciones de algunos de los países. Y yo comencé hablando sobre el espejo y quiero terminar esta presentación también hablando del espejo.
Este es un poema, El espejo, escrito por Edmund Burke de Irlanda en el siglo XVIII. Y él dice, respecto de la imagen y del espejo, I look in the mirror, and what do I see? A strange-looking person that cannot be me. For I am much younger and not really so fat as the face in the mirror I am looking at. Now all things have changed, and I'm sure you will agree, mirrors are not as good as they used to be. So never be concerned if wrinkles appear. For one thing I've learned, which is very clear. Should your complexion be less than perfection, it is really the mirror that needs correction. Muchas gracias por la atención. Queda un poco de tiempo para discusiones y preguntas. La diversidad en Latinoamérica nos permite creer que puede ser que hay países donde no es así. Si alguno quiere comentar sobre la realidad en su ambiente, en su país, y qué es lo que la asociación está haciendo en vuestros países para tratar de mejorar la imagen del anestesiólogo. Marcelo, la ARBA, por ejemplo. Sí, hay alguien. Buenos días. Yo pertenezco a la Asociación Mendocina de Anestesiología, una de las asociaciones que forma parte de la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesiología. Y conscientes de la necesidad de mejorar la imagen del médico anestesiólogo ante la comunidad, nuestra asociación emprendió hace años una política de difusión hacia la comunidad en varios aspectos. Muchos de ellos puestos por usted en relevancia en relación a cómo se presenta y cómo explica el anestesiólogo su actividad como experto en medicina perioperatoria. Pero además, conscientes de que el anestesiólogo ante los otros colegas médicos y ante la comunidad tiene un perfil relacionado con el interés económico con el que desarrollamos nuestra profesión, emprendimos hace años una tarea solidaria. Entonces, todos los años tenemos acciones programadas en los que la Asociación Mendocina de Anestesiología hace eventos para recaudar alimentos, pañales u otro tipo de ayuda solidaria que se vierte hacia la comunidad, y eso se publica en las redes sociales de la asociación, y de alguna manera vamos cambiando también ese perfil, mostrando que el anestesiólogo no solo está interesado por cobrar una práctica, sino que está interesado en enseñarle a la comunidad cómo hacer RCP, por ejemplo, en forma absolutamente gratuita. Damos una cantidad grande de cursos de RCP al año, y además, a través de las acciones solidarias, llegamos también personalmente, no solo con donaciones, a aquellos que más los necesitan en nuestra comunidad. Nosotros estamos muy preocupados por esto y hace mucho tiempo que venimos haciendo algunas cosas, ¿no? Tratamos de que no sean cosas como principio de acción y reacción cuando ocurre algún hecho desafortunado, ¿no? Como todos saben, un hecho que ocurrió hace aproximadamente un año. Y fundamentalmente la reanimación cardiopulmonar
es una herramienta que nos ha permitido llegar a la comunidad y que lo hacemos desde hace mucho tiempo. Y me gustaría, hace muy poquitos días, comenzamos una campaña con la RCP, tomando a los niños como protagonistas, la RCP en mi cole, y yo le quiero pedir a la doctora Biondini, que fue un poco quien lideró este proyecto, que nos cuente en 2 minutos qué es, porque es una cosa muy interesante. Bueno, buenos días. A mí me pasó algo que tiene que ver con la época, me parece. No fue nada virtuoso de mi parte, solamente que llegó un video, por esto que tienen las redes, y me parecía que quien estaba haciendo ese trabajo era alguien que tenía de arranque mucha sensibilidad. En el buen sentido lo digo. Así que quien me compartió el video fue el doctor Salgueiro, que lo había recibido de parte de su hija. Yo creo que me lo compartía porque sabe que yo hago pediatría. Entonces llegó el video y yo me puse como loca queriendo encontrar a quién había hecho esto. La persona que lo había hecho es una médica asturiana que trabaja en el servicio de urgencias, así como aquí en Buenos Aires tenemos el SAME. Ellos tienen un servicio de emergencia y había sido motivada a armar este programa porque un día, estando de guardia, recibe el llamado de una nena de 7 años que le dice que sus padres son médicos, que se habían ido de viaje y que la habían dejado al cuidado de su abuela. Y encuentran a la abuela con pérdida de conocimiento. Entonces ella sabía que tenía que llamar al número de emergencia y con la guía que esta médica le dio telefónicamente, la pudieron poner en posición lateral de seguridad. Y así empieza a trabajar ella. Entonces, bueno, yo ese día recibo el video, me gusta lo que veo y la busqué. Y le escribí por Facebook, teniendo en cuenta que es alguien que vive en España, con la diferencia horaria, era un sábado de la tarde, yo pensé que no me iba a contestar y a la hora ya había recibido una respuesta de su parte y le había pedido al doctor Tartaglia, que es nuestro presidente, le dije, mira esto, yo lo quiero hacer, y él primero me dijo, no creo que te lleven el apunte. Y yo le dije, sí, yo voy a hacer que me lleven el apunte. Y bueno, y así fue, y contacté a esta mujer y generosamente nos cedió la posibilidad, obviamente con una firma de un convenio, porque me parece que hay que reconocer la idea que ella tuvo, respetar el lineamiento en el que se hizo, y lo llevamos a un colegio. Lo primero que me sorprendió fue que cuando empezamos a buscar colegios, ninguna escuela pública me permitió llevarlo adelante. Nadie se quería poner en el trabajo de conseguir a través de los padres la autorización para usar la imagen y las voces de los chicos, porque los chicos lo tienen que hacer cantando. Es un momento lúdico, digamos, es una intervención lúdica donde los chicos aprenden a proveer primeros auxilios y RCP a quien lo necesita. Y no me dejaron, así que tuve suerte de resultarles confiables a las que en algún momento habían sido las maestras de mis hijos y fui a ese jardín. Y bueno, y así hicimos el programa y salió. Así que hoy es un proyecto institucional que nosotros tenemos la intención de compartirlo con el resto de las asociaciones, que de hecho lo vamos a plantear próximamente, respetando el lineamiento que ha tenido esta médica asturiana en compañía con una enfermera. Así que eso también fue una gran cosa de saber que los chicos de 5 años son capaces de entender esto y nos dan a nosotros, que somos los adultos, una gran enseñanza. Me gustaría, tenemos Sí. no solo la imagen del anestesiólogo ante la comunidad, sino qué cosas hacer para mejorar la imagen del anestesiólogo en el ámbito del trabajo, con el resto de los profesionales médicos y con el resto del equipo de salud. Y la doctora Comar empezó con un proyecto que tuvo un doble propósito, que fue mejorar el manejo de la crisis de la hipertermia maligna, entrenando al equipo de salud para ese evento, y nosotros desde el Centro de Simulación lo tomamos también como entrenar al equipo de salud para el tratamiento de la crisis, haciendo cosas de que el equipo de salud venga a la sociedad o que la sociedad vaya al lugar de trabajo para entrenar. Entonces, ese tipo de actitudes, de medidas, nos convierte en médicos perioperatorios, no solo en
dormidores de gente, como yo digo un poco peyorativamente, pero que es lo que muchas veces así nos tienen considerado. Es muy interesante la imagen que tienen los anestesiólogos en otros países sobre el anestesiólogo en Argentina, y me hizo acordar la doctora cuando habló del aspecto económico, que el ejemplo argentino muchas veces tratan de imitarlo en otros países cuando quieren mejorar la condición económica del anestesiólogo. Yo creo que es un caso muy peculiar lo que ha sucedido aquí en Argentina en cuanto a la condición económica de los anestesiólogos. Pero refiriéndome a lo que la doctora Biondini dijo antes, la resucitación o lo que estabas comentando sobre cómo enseñamos a otra gente aspectos de medicina, yo pienso que los médicos en el hospital, cuando quieren saber algo de medicina o cuando quieren consultar, van al anestesiólogo. El anestesiólogo es médico, es un médico íntegro que sabe y domina distintas áreas de la medicina, y ellos lo saben, los colegas lo saben. Hay un montón de chistes en el internet respecto de los traumatólogos que quieren operar al paciente a veces en condiciones deplorables. El anestesiólogo evalúa al paciente de una forma integral, tal que confían en el anestesiólogo cuando se debe cancelar una operación o cuando el paciente no está suficientemente preparado. La experiencia de ustedes en los distintos países de Latinoamérica, estoy seguro que hay países que han hecho también encuestas dentro de los hospitales respecto de qué sabe la gente sobre el anestesiólogo. ¿Hay alguien que quiera comentar de la realidad en sus distintos países? Yo he estado 3 años trabajando en Perú y he visto el esfuerzo que hacen los anestesiólogos a veces solos en la guardia, y recuerdo el que era mi jefe en Perú me dijo: aquí tienes el British Journal, quiero que leas un fascículo cada día y al mediodía nos encontramos, tomamos una cerveza y lo comentamos. Y así él que sufrió una tragedia en su vida privada, y cuando yo tomaba una cerveza, él se tomaba 10, la esposa lo había dejado, etcétera, etcétera. En una oportunidad se le salió el tubo accidentalmente a una chica en una operación de columna, que estaba en la posición ventral, posición prona. Y vino él, luego de tomarse 10 cervezas seguramente, y le puso el tubo inmediatamente, hizo la intubación en esas condiciones con el paciente al revés. Y eso fue causa de admiración por todo el mundo, por todos los que lo rodeaban. Y yo pienso que el anestesiólogo dentro del cuerpo médico goza de una imagen mejor de la que tiene el público general en la calle, que no sabe suficiente sobre nosotros. Bueno, pienso que cerramos la sesión y por ende va a haber una ceremonia de clausura del Congreso a las 5 de la tarde. Sí, a las 5. A las 17 horas. Gracias a todos.